Sean todos bienvenidos nuevamente, queridos amigos y amigas, a este curso virtual Las mujeres del primer siglo. En esta oportunidad vamos a ir viendo 4 bloques temáticos que nos van a ir adentrando sobre este curso como tal y sobre el desarrollo de cada uno de estos contenidos del curso. El primer punto, digamos, a ver, es el contexto cultural de las mujeres del primer siglo. ¿En qué consistía este contexto? ¿Cómo se desenvolvían las mujeres? ¿Cómo se desarrollaba? Ciertamente, el tratar a las mujeres para este tiempo es interesante porque contrasta un poco con lo que también se va viviendo en nuestra sociedad actual, ¿no? El rol de la mujer como tal. Entonces, es así, hacemos una introducción de repente breve de qué implica el rol de la mujer en este primer siglo de la cristiandad o después de Cristo. Porque no es que aquí vamos a ver antes de Cristo cómo era el rol de las mujeres, ¿no? Sino básicamente el primer siglo en adelante, ¿no? Que es donde nos vamos a enfocar bastante. Entonces vamos a ir viendo cómo es que las mujeres, digamos así, estaban divididas en 2 grupos, ¿no? Las que pertenecían a la élite y las que de repente estaban menos favorecidas por no pertenecer a una élite como tal, ¿no? El caso de las mujeres que pertenecían a las élites, vamos a referirnos todavía al mundo greco-romano, antes de adentrarnos al mundo judío como tal. Entonces, las mujeres de las élites gozaban de mayor libertad, gozaban de mayor participación política. Entonces, uno puede decir, ¿en aquellos tiempos ya se gozaba de esto? Pues sí, ¿no? Ciertamente, esto era contrario a las mujeres, como decía hace un momento, que vivían en la pobreza, en condiciones donde más bien su rol era de una lucha por la sobrevivencia. Sin embargo, estos factores tampoco son determinantes. ¿Por qué? Porque va a depender del contexto, de la ubicación geográfica donde están las mujeres viviendo. Incluso también va a depender de los rasgos culturales de cada lugar o región de aquella época. Sin embargo, nos sirve que esto también es interesante, como por ejemplo en Atenas. Había hasta 3 categorías: cómo se desenvolvían en la cultura romana, o cómo, por ejemplo, las mujeres tenían un rol a lo mejor más protagónico en la parte mucho más oriental como Macedonia, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a ir adentrando a unos rasgos concretos, como era, por ejemplo, cómo se desenvolvía la mujer en la familia, cómo se desenvolvía la mujer en el aspecto religioso, cómo se desenvolvía, por ejemplo, la mujer en el trabajo, en la educación. Y comenzamos un poquito, si bien hay otros rasgos más que podríamos considerar aquí, sin embargo, nos vamos a quedar en algunos rasgos específicos, como es el aspecto familiar, el religioso, a nivel de educación, a nivel de repente también de lo que es el trabajo interesante, ¿no? Y otros aspectos que se pueden considerar, pero que definitivamente ustedes que participan en el curso lo podrán profundizar con mucha mayor incidencia. En el aspecto social, por ejemplo, la mujer estaba vinculada, como hemos dicho, a distintos roles de la vida política y la vida social relacionada también con la parte de la familia, ¿no? Entonces, cuando vemos la parte familiar en la que la mujer se desenvolvía, nos damos cuenta que, por ejemplo, las mujeres, en el caso de Roma, podían participar de los banquetes que se organizaban en la sociedad, cosa que no sucedía, por ejemplo, en Esparta, donde más bien las mujeres eran relegadas a no compartir con los esposos, dado que la mayoría de los esposos participaba en el servicio militar. Es más, los hijos, por ejemplo, de estas mujeres que tenían ya una vida familiar, también eran retirados de su ambiente familiar para ser instruidos en la militancia, porque es propio de los primeros siglos y antes incluso de estos primeros siglos antes de Cristo, donde el varón prominentemente se dedicaba
al servicio militar. Entonces, ¿qué sucedía con las mujeres? Se quedaban en casa o hacían labores, por ejemplo, domésticas, o podían hacer otro tipo de labores donde ellas podían aprender diversos oficios, ¿no? Tenían una especie de cierta libertad. Entonces, es así, por ejemplo, que también en Atenas las mujeres eran también separadas o vivían apartadas de sus esposos porque había también finalidades netamente legítimas de que la mujer solamente estaba para la procreación, mas no podía asumir otro tipo de roles. Esto un poco en la parte familiar. Cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres que habían nacido como ciudadanas, cuando estamos hablando como mujeres esclavas, las mujeres esclavas pues dependían fuertemente de sus amos hasta el momento que el amo decidía qué hacer con ellas, ¿no? En este caso, cuando la mujer era nacida ciudadana, también, por ejemplo, podía casarse con un esclavo. Es decir, nos vamos dando cuenta que la mujer en los primeros siglos podía ir asumiendo distintas facetas en el aspecto familiar, ¿no? Las mujeres libertas, por ejemplo, que se casaban con amos o patrones, podían ejercer su libertad y a la vez acceder a distintas otras oficios que iban aprendiendo durante su educación, si es que eran educadas en algunos casos, ¿no? En el aspecto religioso, ¿qué sucedía con las mujeres en los primeros siglos? Esto es una cuestión, digamos, medio introductoria, ¿no? ¿Qué sucedía? La mujer, por ejemplo, en el caso de Macedonia, tenía un rol de patronas, ¿no? Apoyaban en las necesidades y hacían el bien, cosas interesantes, u obras de bien, ¿no? Otras mujeres, por ejemplo, tenían títulos como encargadas de las sinagogas, interesante, ¿no? Entonces su rol tenía mayor importancia, por eso que cuando ellas fallecían o morían, en sus tumbas era inscrito el rol más que de repente el nombre como tal, ¿no? Había también mujeres con un rol significativo, el de permanecer vírgenes, pero, interesante, eran las que tenían ciertas propiedades o ciertos privilegios para otro tipo de oficios, como cuáles, como por ejemplo el ser mensajeras de paz, el guardar documentos importantes. Entonces, fíjense que aquellas que se dedicaban a la virginidad tenían como una cuestión de privilegios que no lo tenían las otras, ¿no? Otros roles, por ejemplo, exclusivo de las mujeres era, por ejemplo, el culto a Apolo, así como los ritos para la agricultura, la fertilidad, ¿no? Entonces, estos ritos eran dejados en manos de mujeres. Entonces, nos vamos dando cuenta que si bien no todos los roles va asumiendo la mujer, pero sí hay roles importantes en el aspecto familiar y también religioso. ¿Qué sucede con la mujer en el rol del trabajo? ¿Qué sucede? ¿No? Había mujeres, la mayoría de ellas, comerciantes, dedicadas al comercio. Se organizaban en pequeñas industrias. Por ejemplo, la producción de perfumes, típico de esas épocas de los primeros siglos, ¿no? Tenían, por ejemplo, peluquerías. Muchas mujeres esclavas o libres hacían servicios como de bailarinas, como también de actrices o tocar instrumentos musicales. Participaban también en la actividad agrícola. Algunas se desempeñaban como administradoras. Entonces, lo que da a notar que ya había roles de mayor confianza que también se van asumiendo, ¿no? También se dedicaban, por ejemplo, a la artesanía. Eran comadronas, nodrizas, eran educadoras, escribas, producían alimentos. Se dedicaban, por ejemplo, al trabajo con la lana, ¿no? A hilar, a tejer, a coser. Fabricaba, por ejemplo, también ladrillos. Incluso ya hay indicios de que se dedicaba un poco a la construcción, ¿no? De estructuras, de viviendas. Entonces, vamos dándonos cuenta que el rol también va evolucionando. Pero, ojo, esto, si bien que se va dando en Oriente, también se da mucho más quizás en Occidente. Ya vemos Roma, ya vemos Grecia, que son, digamos, los referentes para que el rol de la mujer vaya creciendo, ¿no?
Y ustedes dirán, ¿y ese rol correspondía a qué clase de mujeres? ¿Las esclavas, las que estaban libres o las que eran de clase de posición alta, de la élite? Pues este tipo de roles, diríamos, era más de la clase media, porque las mujeres que pertenecían a las élites o a la clase alta o eran ricas, pues tenían ciertas restricciones. ¿Por qué las restricciones? Porque no podían mezclarse con el resto de la sociedad. Por lo mismo, tenían esas restricciones, ¿no? No salían de su casa, cuando el esposo se ausentaba por cuestiones políticas o de guerra, pues la que asumía el rol protagónico, interesante, era la mujer, ¿no? Roles como de administración, roles como la educación de sus hijos. Entonces, ¿a quién le correspondía? A la mujer. Roles como ver a los sirvientes, era propio entonces de la mujer que asumía estos roles en ausencia del esposo o del marido. Otro dato interesante es que, por ejemplo, si el esposo moría, la mujer podía hacer con los bienes lo que ella quisiera, ¿no? Cosa interesante. Entonces podía distribuirlo, podía donarlo, o podía hacer que estos bienes pues crezcan y entonces también su nivel de riqueza aumentara. De hecho, para que las mujeres hagan todo esto, eran educadas también en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, aquella que no era educada era difícilmente que a lo mejor pudiera establecer índices de relación con otro tipo de personas para ver que sus producciones o su patrimonio aumente. Sobre todo esto sucedía con las mujeres que provenían de Roma o de otras ciudades cercanas, ¿no? Como Esparta, Atenas. ¿Qué pasa con la mujer judía, en la sociedad judía? En la historia de Israel, la mujer no gozó de gran libertad, como sí se puede notar en las otras regiones mencionadas, ¿no? ¿A causa de qué? De la estructura teocrática del pueblo judío, que excluía sobre todo de la vida religiosa a las mujeres. Y hemos de saber que la vida religiosa era determinante también en la sociedad judía para una vida incluso social, familiar. Entonces, el aspecto religioso es muy determinante en la sociedad judía y por lo tanto también el rol de la mujer en esta sociedad. Entonces, en muchos casos la mujer era considerada, justamente al no poder participar en la vida religiosa, era considerada no apta, ¿no? De comprender todo el aspecto religioso. Entonces, por ello mismo no recibía la instrucción religiosa. Después, si estaba casada, también podía ser un obstáculo, sobre todo para los momentos de oración para el esposo. En el Nuevo Testamento, esto es muy claro, en el templo se le relega a la mujer, ¿no? La mujer no puede acceder más que al atrio exterior, incluso 5 escalones debajo, más abajo, en las sinagogas, ¿no? Y esta es una regla que incluso el mismo Jesús lo encuentra. En vez, curiosamente, las mujeres que estaban casadas sí gozaban de repente de cierta estima. ¿Por qué? Porque esto les daba un rol social, ¿no? Entonces, las mujeres, ustedes dirán, solteras, no gozaban de este privilegio, pues no. Ahí nos podemos nosotros traer a la memoria, por ejemplo, el caso de María. María, la madre de Jesús, la mamá de Jesús, cuando está embarazada y José recibe este anuncio, o sea, es una madre joven, ¿no? Y hay ese peligro de que sea lapidada si es que José no reconoce, digamos así, al hijo, ¿no? Pero nos damos cuenta que el rol del matrimonio en la mujer sí goza de cierto privilegio, ¿no? Como madre. ¿A causa de qué? De la primacía de la procreación. Detrás de eso está eso, ¿no? Por eso el matrimonio es fuertemente importante en la sociedad judía y sobre todo para la mujer, ¿no?